La prueba de embarazo temblaba en la mano de Clara, las dos líneas rosas brillando como una sentencia bajo la luz fría del pequeño baño de servicio. Un mareo la invadió, pero no era el mismo que la había estado atormentando por las mañanas durante las últimas 2 semanas. Este era un mareo de pánico puro, helado, que le subía por la espalda y le apretaba el pecho. Embarazada. La palabra resonó en su mente, ahogando cualquier otro pensamiento. Embarazada de su jefe, el señor Mateo Velasco, un hombre tan rico y poderoso como inalcanzable y frío. Un hombre que apenas sabía su nombre, más allá de ser la chica nueva que limpiaba su enorme y silenciosa mansión. El recuerdo de aquella noche la asaltó con una claridad brutal. Había sido hace casi 2 meses. Una tormenta feroz azotaba la ciudad, y la mayor parte del personal había recibido permiso para irse a casa temprano. Pero Clara se había quedado, terminando de pulir la plata en la cocina, porque necesitaba desesperadamente las horas extra. Su madre necesitaba un nuevo medicamento y su hermano pequeño, una matrícula para un curso que podría cambiarle la vida. El dinero era siempre una soga al cuello. El señor Velasco había bajado de su despacho, algo que rara vez hacía. Usualmente se comunicaba a través de su ama de llaves, la severa señora Inés. Pero esa noche, la casa estaba casi vacía y el estruendo de los truenos parecía hacerla más pequeña. Lo encontró en la biblioteca, con una copa de whisky en la mano, mirando por el ventanal como la lluvia castigaba el jardín perfectamente cuidado. Su rostro, siempre una máscara de control impasible, parecía extrañamente vulnerable a la luz de un relámpago. Él se había girado y la había visto. Por primera vez, sus ojos grises, afilados como el acero, no la atravesaron como si fuera invisible. La vieron de verdad. Empezaron a hablar. Ella, nerviosa, balbuceando sobre el mal tiempo. Él, sorprendentemente, respondió. Le habló de su infancia, de cómo las tormentas le recordaban a su padre. La conversación fluyó de una manera tan inesperada y natural que Clara olvidó por completo quién era él y quién era ella. Olvidó la distancia social que los separaba, un abismo tan ancho como el océano. Solo eran dos personas solas en una casa grande en una noche de tormenta. Una copa de vino se convirtió en dos, y la vulnerabilidad compartida se transformó en una chispa de algo más. Él la había tocado, su mano rozando la de ella, y una corriente eléctrica la había recorrido. El resto era una nebulosa de sensaciones prohibidas, de besos robados en la penumbra de la biblioteca, de sus brazos fuertes rodeándola. Fue un error, lo supo en el instante en que despertó sola en su pequeña habitación del ala de servicio a la mañana siguiente. La casa había vuelto a su normalidad silenciosa y ordenada. El señor Velasco había vuelto a ser el fantasma inalcanzable que daba órdenes a través de intermediarios. No la miró, no le habló, no hubo ni el más mínimo reconocimiento de lo que había pasado entre ellos. Fue como si esa noche nunca hubiera existido. Clara se había convencido a sí misma de que era lo mejor. Enterrarlo, olvidarlo y seguir adelante. Era una fantasía, una locura de una sola noche. Pero ahora, con esa prueba en la mano, la fantasía se había convertido en una realidad ineludible. Este bebé era real, y era el hijo del hombre que ni siquiera se molestaba en darle los buenos días. El pánico volvió a atenazarla. ¿Qué iba a hacer? Decírselo era impensable. La despediría al instante. Perdería su trabajo, su única fuente de ingresos para mantener a su familia. La señora Inés se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar en una casa decente. Podía huir, desaparecer y criar a su hijo sola, en la pobreza y la incertidumbre. ¿Pero era justo para el niño? ¿Y podría ella soportar esa carga sola? Apoyó la frente en el frío espejo del baño, cerrando los ojos con fuerza. Su reflejo le devolvió la imagen de una joven asustada, atrapada en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Su vida, que ya era una lucha constante, estaba a punto de convertirse en un caos del que quizás nunca podría escapar. Durante las siguientes semanas, Clara vivió en un estado de ansiedad constante. Cada mañana, el olor del café que preparaba para el señor Velasco le revolvía el estómago, y tenía que correr al baño para controlar las náuseas. Se movía por la mansión como una sombra, con el miedo pegado a la piel. Mantenía la cabeza gacha, evitando cualquier posible encuentro con él, aunque eso era fácil. Mateo Velasco vivía en su propio universo, un mundo de reuniones de negocios, llamadas telefónicas importantes y cenas solitarias en el inmenso comedor. Para él, ella seguía siendo parte del mobiliario. Clara lo observaba desde la distancia, intentando descifrar al hombre que era el padre de su hijo. Lo veía tratar a sus socios con una frialdad cortante, negociando acuerdos millonarios sin que un solo músculo de su rostro se moviera.
Lo escuchaba hablar por teléfono con mujeres cuyas voces sonaban sofisticadas y exigentes, y a las que él despachaba con una indiferencia casi cruel. Era un hombre hermético, una fortaleza de soledad y control. No había rastro del hombre vulnerable que le había hablado de su padre en la noche de la tormenta. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del pasillo superior, lo escuchó hablando con un amigo en el salón principal. La puerta estaba entreabierta y sus voces llegaban con claridad. El amigo, un hombre de risa fácil llamado Javier, bromeaba sobre sentar la cabeza. La respuesta de Mateo fue como un puñal en el corazón de Clara. Mateo dijo con voz grave: «La idea de tener una familia, de niños corriendo por esta casa, es mi peor pesadilla, Javier. La responsabilidad, el desorden, el ruido emocional. Nací para estar solo. Mi legado son mis empresas, no un apellido que perpetuar». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que se alzaba entre ellos. ¿Cómo podía ella, una simple empleada, presentarle un hijo a un hombre que consideraba la paternidad una pesadilla? La desesperación comenzó a carcomerla. La idea de huir se hizo más fuerte. Podría volver a su pueblo, con su tía. Vivirían con poco, pero vivirían en paz, lejos de este mundo de lujo y frialdad que la estaba asfixiando. Pero entonces pensaba en su madre, en sus medicamentos. Pensaba en su hermano, en su futuro. Ella era el pilar que sostenía a su familia. Si se iba, se derrumbarían. Se sentía atrapada en una jaula de oro que ni siquiera era suya. Su único consuelo era Elena, la cocinera de la casa, una mujer mayor de ojos amables y manos siempre cubiertas de harina. Elena notó el cambio en Clara. Vio su palidez, sus carreras al baño y la tristeza en su mirada. Un día, mientras preparaban el almuerzo, Elena la tomó suavemente del brazo. Elena dijo con voz suave: «Niña, algo te preocupa. Y tu cuerpo está empezando a contar una historia que tu boca calla. No estás sola en esta casa». Clara se derrumbó. Entre sollozos, le contó todo. La noche de la tormenta, el silencio de Mateo, y las 2 líneas rosas en la prueba de embarazo. Elena la escuchó sin juzgar, pasándole un pañuelo y abrazándola con un calor maternal que Clara no había sentido en años. Cuando Clara terminó, Elena suspiró. Elena dijo: «Este secreto es una carga demasiado pesada para que la lleves tú sola. El señor Mateo es un hombre difícil, cerrado como una ostra. Pero no es un monstruo. Tiene derecho a saberlo. Y ese niño tiene derecho a su padre». Clara negó con la cabeza, aterrorizada. Clara dijo: «Me echará a la calle, Elena. Dirá que es mentira, que quiero su dinero». Elena le apretó la mano con fuerza. Elena dijo: «El miedo te está paralizando. Pero la verdad tiene más fuerza que el miedo. Tienes que ser valiente, no por ti, sino por la vida que llevas dentro». Las palabras de Elena se quedaron resonando en su mente. Valentía. Era una palabra que sentía muy lejana. Pero Elena tenía razón. No podía seguir escondiéndose. El tiempo corría en su contra. Su cuerpo ya empezaba a cambiar sutilmente. Pronto, sería imposible ocultarlo. Tenía que enfrentarlo. Tenía que encontrar una pizca de esa valentía y decirle la verdad al hombre que podía destruir su vida con una sola palabra. Reunir el coraje para hablar con Mateo Velasco fue la tarea más difícil de la vida de Clara. Pasó varios días ensayando discursos en su cabeza, imaginando todos los escenarios posibles, cada uno peor que el anterior. Lo imaginaba riéndose en su cara, acusándola de ser una oportunista, llamando a seguridad para que la sacaran de su propiedad. El miedo era un nudo constante en su garganta. Finalmente, una tarde, supo que no podía esperar más. La señora Inés le había lanzado una mirada extrañamente penetrante esa mañana, y Clara sintió que su secreto estaba a punto de estallar. Decidió que lo haría esa misma noche. Esperó a que la casa se calmara, a que el resto del personal se retirara a sus habitaciones. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía su pulso en las sienes. Con las manos sudorosas y las piernas temblorosas, subió la gran escalera de mármol y caminó por el pasillo silencioso hasta la puerta de su despacho. La luz se filtraba por debajo. Estaba allí. Tocó la puerta 2 veces, con suavidad. Su toque fue casi inaudible, pero la voz grave de Mateo respondió desde el interior. Mateo dijo: «Adelante». Clara respiró hondo y giró el pomo. Él estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, con la vista fija en la pantalla de su portátil. No levantó la mirada cuando ella entró. Mateo dijo sin mirarla: «¿Qué sucede?». Tardó unos segundos en reconocerla. Cuando finalmente alzó la vista, una leve arruga de confusión apareció en su frente.
No estaba acostumbrado a que el personal de servicio lo interrumpiera en sus aposentos. Clara se quedó de pie junto a la puerta, sintiéndose pequeña e insignificante en la inmensidad de la habitación. Clara dijo con voz temblorosa: «Señor Velasco, necesito hablar con usted. Es importante». Él cerró lentamente su portátil, un gesto que indicaba que le estaba concediendo toda su atención. Se reclinó en su silla de cuero, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Sus ojos grises la analizaron con una intensidad fría que la hizo querer salir corriendo. Mateo dijo: «La escucho». Las palabras que había ensayado se desvanecieron de su mente. Todo lo que quedaba era la verdad, cruda y aterradora. Clara tragó saliva. Clara dijo: «No sé cómo decir esto. Sucedió hace 2 meses. La noche de la tormenta». Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos de Mateo. Su expresión, sin embargo, permaneció impasible. Él no dijo nada, simplemente esperó. Clara continuó, con la voz quebrada: «Yo estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto, pesado y denso. Clara podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes, el tic-tac del antiguo reloj de pie en la esquina. Mateo no se movió. Su rostro era una máscara de piedra. No mostró sorpresa, ni ira, ni ninguna emoción que Clara pudiera identificar. Simplemente la miraba, y en esa mirada había un cálculo frío que la aterrorizó más que cualquier grito. Finalmente, él habló. Su voz era baja, controlada, sin inflexiones. Mateo dijo: «Y usted asume que ese hijo es mío». Clara sintió una oleada de indignación que ahogó su miedo por un instante. Clara dijo con más firmeza: «No lo asumo. Lo sé. No ha habido nadie más». Mateo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Miró la oscuridad del jardín durante un largo momento. Clara esperó, con el corazón en un puño, el veredicto que cambiaría su vida para siempre. Cuando él se giró de nuevo, su expresión era la de un hombre de negocios a punto de cerrar un trato. Mateo dijo: «Comprendo. Esto es una complicación». No la negó, no la acusó. Simplemente la clasificó como un problema que necesitaba una solución. Mateo continuó: «Necesitaremos una prueba. Algo que confirme su afirmación de manera irrefutable. Si lo que dice es cierto, entonces tomaremos las medidas necesarias para resolver esta situación de manera discreta y eficiente». La palabra resolver sonó ominosa. No hablaba de un bebé, de una vida. Hablaba de una situación. Clara se dio cuenta en ese momento de que para él, esto no era un milagro ni una tragedia. Era un inconveniente en su vida perfectamente ordenada. La frialdad de su reacción fue peor que el peor de sus temores. No había humanidad en sus ojos, solo una lógica implacable. Se sentía como si acabara de confesar un crimen, no la creación de una vida. Los días que siguieron a la confesión de Clara fueron de una tensión insoportable. Mateo organizó todo con una eficiencia clínica. Un chofer la llevó a una clínica privada y exclusiva, donde un médico de rostro serio le extrajo sangre. El proceso fue impersonal y humillante. Se sentía como una pieza de evidencia en una investigación. Mateo no la acompañó. En su lugar, envió a su abogado, un hombre pulcro y silencioso que se encargó de todo el papeleo y se aseguró de que el procedimiento se realizara bajo los más estrictos acuerdos de confidencialidad. De vuelta a la mansión, el silencio de Mateo era un muro de hielo. Seguía con su rutina como si nada hubiera pasado, pero Clara sentía sus ojos sobre ella a veces, miradas rápidas y calculadoras cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Una semana después, el abogado llamó. Mateo la convocó de nuevo a su despacho. El ambiente era aún más frío que la primera vez. Un sobre yacía sobre el escritorio entre ellos. Mateo lo abrió sin ceremonia y leyó el documento en silencio. Luego, lo deslizó sobre la superficie de caoba hacia ella. Era el resultado de la prueba de ADN. Una probabilidad de paternidad del 99.9%. La confirmación científica de su conexión. Mateo no mostró ninguna emoción al respecto. Se limitó a asentir, como si confirmara los resultados de un informe de mercado. Mateo dijo: «Bien. Ahora que hemos establecido los hechos, podemos proceder». Se sentó y la miró directamente. Mateo dijo: «Le haré una oferta, Clara. Una oferta muy generosa. Le proporcionaré una suma de dinero que asegurará su futuro y el del niño de por vida. Suficiente para que compre una casa, inicie un negocio, lo que desee. Podrá mudarse a otra ciudad, incluso a otro país si lo prefiere. A cambio, firmará un acuerdo de confidencialidad y renunciará a cualquier reclamo futuro sobre mí o mi patrimonio».
El niño no llevará mi apellido y yo no tendré ninguna participación en su vida. Clara lo miró, incrédula. Las palabras la golpearon como una bofetada. Él estaba intentando comprar a su hijo. Borrar su existencia con un cheque. No había ni una pizca de interés por el ser que crecía en su vientre, ni una pizca de preocupación por ella. Solo era un problema financiero que necesitaba ser resuelto. El miedo que la había paralizado durante semanas fue reemplazado por una ira fría y una dignidad que no sabía que poseía. Miró el rostro impasible de Mateo y por primera vez no vio a un hombre poderoso, sino a un hombre vacío. Clara dijo con voz clara y firme, sorprendiéndose a sí misma: «Mi hijo no está en venta, señor Velasco». La sorpresa, por fin, rompió la máscara de Mateo. Una ceja se arqueó levemente. Claramente, no era la respuesta que esperaba. Mateo dijo, con un toque de impaciencia: «Sea razonable, señorita. Esta es la mejor solución para todos. Tendrá independencia financiera. El niño tendrá todo lo que necesite. Y yo podré mantener mi vida privada. Clara se puso de pie. Sentía una fuerza nueva recorriéndola, la fuerza de una madre protegiendo a su cachorro. Clara dijo: «Usted habla de soluciones y de privacidad. Yo estoy hablando de un ser humano. No quiero su dinero. No quiero un acuerdo para desaparecer. Lo único que quería era que usted supiera la verdad. Ahora que la sabe, la decisión que tome es suya. Pero no me pida que le ponga un precio a mi hijo». Dicho esto, se giró y caminó hacia la puerta, con la espalda recta y la cabeza en alto. No esperó su respuesta. Salió del despacho y cerró la puerta suavemente detrás de ella, dejando a Mateo Velasco solo en la habitación, con su oferta millonaria y el silencio como única compañía. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no se sentía asustada. Se sentía libre. Había rechazado la salida fácil y había elegido el camino difícil, el camino de la integridad. No sabía qué pasaría a continuación, pero sabía que había hecho lo correcto. No estaba dispuesta a que su hijo comenzara su vida como un secreto comprado y vendido. El rechazo de Clara a su oferta dejó a Mateo desconcertado. Estaba acostumbrado a que el dinero resolviera todos sus problemas. La gente siempre quería su dinero. Que esta joven empleada, que claramente lo necesitaba, lo rechazara por una cuestión de principios, era algo que no encajaba en su visión del mundo. Pasaron 2 días en un silencio tenso. Clara esperaba ser despedida en cualquier momento. Hizo sus tareas con una resignación tranquila, preparando mentalmente su próximo movimiento. Pero la orden de despido nunca llegó. En cambio, en la tercera noche, Mateo la interceptó en el pasillo principal cuando ella se dirigía a su habitación. Mateo dijo: «Necesitamos hablar». La llevó de nuevo a su despacho. Esta vez, su actitud era diferente. La frialdad seguía allí, pero estaba teñida de una extraña incertidumbre. Parecía menos un director ejecutivo y más un hombre que se enfrentaba a un problema sin una solución clara. Mateo dijo, yendo directo al grano: «Si no quiere el dinero, ¿qué es lo que quiere?». Clara lo miró a los ojos. Clara dijo: «No quiero nada de usted. Solo quería que asumiera su responsabilidad. Que supiera que va a tener un hijo». Mateo pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración que Clara nunca le había visto hacer. Mateo dijo: «No sé cómo ser padre. No estoy hecho para eso». Clara respondió con una sinceridad tranquila: «Nadie nace sabiendo. Yo tampoco sé cómo ser madre. Pero estoy dispuesta a aprender». Hubo otro largo silencio. Mateo caminó por la habitación, pensativo. Finalmente, se detuvo y se enfrentó a ella con una nueva propuesta, una que la tomó completamente por sorpresa. Mateo dijo: «No se irá. Se quedará aquí, en la mansión, durante el embarazo. La idea de que se vaya y dé a luz a mi hijo en circunstancias inciertas es inaceptable. Quiero asegurarme de que tanto usted como el niño reciban el mejor cuidado médico posible. Esto no es negociable». Clara estaba atónita. Clara dijo: «¿Quiere que viva aquí? ¿Bajo su techo?». Mateo asintió, su rostro serio. Mateo dijo: «Se le asignará una de las suites de invitados. No tendrá que trabajar más. Sus únicas responsabilidades serán cuidarse y asistir a sus citas médicas. Todos sus gastos, y los de su familia, serán cubiertos. Lo veo como una inversión en la salud de mi heredero». La palabra heredero sonaba tan clínica como situación. Él seguía viendo al bebé como un activo, no como una persona. Pero la oferta era demasiado práctica para rechazarla. Le daría seguridad, atención médica de primera y, lo más importante, le permitiría seguir ayudando a su familia sin la tensión de un trabajo físico. Pero no estaba dispuesta a ser una prisionera en una jaula de oro. Clara dijo: «Acepto».
pero con mis condiciones. Mateo arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a que le pusieran condiciones. Clara continuó, no seré su amante ni su secreto. Seré la madre de su hijo, viviendo bajo su techo por conveniencia y por el bienestar del bebé. Tendré mi propia vida y mi propia privacidad. Y mi familia podrá visitarme. Mateo lo consideró por un momento. La audacia de ella parecía intrigarlo más que ofenderlo. Mateo dijo, de acuerdo. Condiciones aceptadas. Así comenzó la etapa más extraña de la vida de Clara. Se mudó de su pequeña habitación en el ala de servicio a una lujosa suite con vistas al jardín. Su antiguo uniforme fue reemplazado por ropa de maternidad cómoda que Mateo ordenó que le compraran. Elena, la cocinera, estaba encantada y se convirtió en su aliada, preparándole comidas nutritivas y dándole consejos de abuela. La convivencia con Mateo era tensa y extraña. Compartían la misma casa enorme, pero vivían en mundos paralelos. Se cruzaban los pasillos con un torpe buenos días. A veces cenaban en el inmenso comedor, sentados en extremos opuestos de la larga mesa, el silencio solo roto por el tintineo de los cubiertos. Él le hacía preguntas prácticas sobre sus citas con el médico, sobre su salud, pero nunca sobre sus sentimientos o sus miedos. Y sin embargo, Clara comenzó a notar pequeños cambios. Un día encontró un libro sobre el embarazo en la mesita de su habitación. Otro día, al quejarse con Elena de un antojo de fresas fuera de temporada, una caja de las fresas más frescas y jugosas apareció en la cocina la mañana siguiente. Él nunca admitía estos gestos, pero ella sabía que venían de él. Eran pequeños actos de cuidado, impersonales y distantes, pero eran algo. Era como si estuviera tratando de cumplir con su deber a su manera, una manera torpe y sin emociones, como si estuviera siguiendo un manual de instrucciones sobre cómo cuidar a la portadora de su heredero. Clara no se hacía ilusiones. Sabía que él no lo hacía por ella. Lo hacía por el bebé. Pero en la soledad de su nueva vida lujosa, esos pequeños gestos eran como faros en la niebla, insinuando que quizás, solo quizás, había algo más bajo la superficie helada de Mateo Velasco. A medida que las semanas se convertían en meses, la dinámica en la mansión Velasco comenzó a cambiar de formas sutiles pero significativas. La presencia de Clara, y del bebé que crecía visiblemente, empezó a descongelar lentamente la atmósfera gélida de la casa. Ya no era solo una empleada, sino una residente con una posición peculiar y no definida. La rutina de su convivencia forzada se estableció. Mateo seguía siendo distante, pero su distancia ya no era de total indiferencia. Clara comenzó a ver grietas en su armadura de control. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina a por un vaso de leche. Al pasar por la biblioteca, escuchó una melodía de piano suave y melancólica. Se asomó por la puerta entreabierta y lo vio. Mateo estaba sentado frente al gran piano de cola, con los ojos cerrados, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una fluidez y una pasión que ella nunca habría imaginado. La música era desgarradora, llena de una tristeza profunda. Clara se quedó escuchando, oculta en la sombra, sintiendo que estaba presenciando algo increíblemente privado. Cuando la música terminó, él se quedó quieto, con la cabeza inclinada, y Clara vio cómo se pasaba una mano por los ojos, como si estuviera secando una lágrima. El momento se rompió cuando él sintió su presencia. Se giró bruscamente, y la máscara de frialdad volvió a su sitio al instante. Mateo dijo con voz áspera, ¿qué haces aquí? Clara se disculpó y se retiró rápidamente, pero la imagen de su vulnerabilidad se quedó grabada en su mente. ¿Quién era este hombre que podía dirigir un imperio durante el día y tocar música tan triste por la noche? Empezó a hacerle preguntas sutiles a Elena, la cocinera. Elena, que había trabajado para la familia Velasco durante décadas, le contó fragmentos de la historia de Mateo. Le habló del accidente de coche que se había llevado a sus padres cuando él apenas tenía 20 años, forzándolo a tomar las riendas del negocio familiar de la noche a la mañana. Le contó cómo el joven alegre y apasionado que recordaba se había transformado en el hombre cerrado y serio que era ahora. Elena dijo con un suspiro, perdió demasiado, demasiado pronto. Creo que decidió que la mejor manera de no volver a sufrir era no volver a sentir. La historia le dio a Clara una nueva perspectiva. No justificaba su frialdad, pero la explicaba. Empezó a entender que su armadura no era de arrogancia, sino de miedo. Un día, Mateo la acompañó a una de sus citas con el obstetra. Fue la primera vez que lo hacía. Se sentó rígidamente en la sala de espera, hojeando una revista de finanzas como si estuviera en una reunión de negocios. Pero cuando el médico realizó la ecografía y el sonido de los latidos del corazón del bebé llenó la pequeña habitación, Clara vio cómo el cuerpo de Mateo se tensaba.
Sus ojos estaban fijos en el monitor, en la pequeña forma parpadeante que era su hijo. Por un instante, toda su defensa se desvaneció, y en su rostro apareció una expresión de asombro puro y abrumador. El médico les preguntó si querían saber el sexo. Se miraron el uno al otro, una rara comunicación silenciosa. Clara asintió, y Mateo no se opuso. El médico sonrió y dijo: «Felicidades, es un niño». De vuelta en el coche, el silencio era diferente. No era tenso, sino pensativo. De repente, Mateo habló, su voz más suave de lo habitual. Mateo dijo: «Mi padre siempre quiso un nieto. Quería enseñarle a navegar, como él me enseñó a mí». Fue la primera vez que mencionaba a su padre desde la noche de la tormenta. Clara sintió que una pequeña puerta se había abierto. Clara dijo con delicadeza: «Puedes enseñarle tú. La tradición puede continuar». Él no respondió, pero Clara vio que apretaba el volante, con la mirada perdida en la carretera. Esa noche, por primera vez, cenaron juntos y la conversación fue más allá de la logística del embarazo. Él le preguntó por su familia, por sus sueños antes de que todo esto sucediera. Ella le habló de su deseo de estudiar diseño, de su amor por el dibujo. Él la escuchó con una atención que la sorprendió. Se estaban empezando a ver el uno al otro, no como jefe y empleada, sino como dos personas unidas por una circunstancia extraordinaria, dos almas solitarias que, sin buscarlo, habían encontrado compañía en la casa más grande y vacía del mundo. La noticia del embarazo de una empleada no podía mantenerse en secreto por mucho tiempo en el círculo social de Mateo Velasco. A pesar de sus esfuerzos por mantener la discreción, los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. El personal de la mansión hablaba en susurros, y pronto, la historia, distorsionada y adornada, llegó a oídos de la persona que Mateo más temía, su tía, Beatriz. Beatriz Velasco era la matriarca de la familia, una mujer de hierro forjada en la alta sociedad que había supervisado la vida de Mateo desde la muerte de sus padres. Consideraba el legado y el apellido Velasco como algo sagrado, y la idea de que una cualquiera lo manchara con un heredero ilegítimo era una afrenta personal. Se presentó en la mansión sin previo aviso una tarde. Clara estaba en el jardín, disfrutando del sol, cuando vio un coche negro y elegante detenerse en la entrada. De él bajó una mujer alta, impecablemente vestida, con una expresión tan fría como la del propio Mateo. Entró a la casa como si fuera la dueña y señora, y la tensión fue inmediata. Mateo bajó a recibirla, y Clara pudo escuchar sus voces elevadas desde el salón principal. Poco después, la señora Inés, el ama de llaves, vino a buscarla. La señora Inés dijo con su habitual tono seco: «La señora Beatriz desea verla». Clara entró en el salón con el corazón en un puño. Mateo estaba de pie junto a la chimenea, con el rostro tenso. Beatriz estaba sentada en el sofá, y la examinó de arriba abajo con una mirada despectiva que hizo que Clara se sintiera como un insecto. Beatriz dijo, sin siquiera molestarse en saludar: «Así que esta es la oportunista». Su voz era seda y veneno. Clara se quedó sin aliento por la hostilidad directa. Antes de que pudiera responder, Beatriz continuó. Beatriz dijo: «No sé qué juego estás jugando, querida, pero se acabó. Te daré un cheque. Te irás de esta casa y de la vida de mi sobrino, y darás a ese niño en adopción. El apellido Velasco no será arrastrado por el fango por una aventura de baja estofa». La crueldad de sus palabras era asfixiante. Clara miró a Mateo, buscando su apoyo, pero él permanecía en silencio, con el rostro impasible. La decepción la invadió. ¿Iba a dejar que su tía la destrozara de esa manera? Pero entonces, algo en el interior de Clara, esa nueva fuerza que había descubierto, se reveló. Miró directamente a Beatriz. Clara dijo con una calma que no sentía: «Con todo respeto, señora, usted no tiene ningún derecho a decidir sobre mi vida o la de mi hijo. Este asunto es entre el señor Velasco y yo». Beatriz soltó una risa seca. Beatriz dijo: «¿Entre tú y él? No seas ridícula. No eres nadie. Eres un error que debe ser borrado». Y entonces, Mateo se movió. Dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Clara y su tía. Su voz, cuando habló, era baja pero llena de una autoridad inquebrantable. Mateo dijo: «Tía, ya basta. Clara se queda. Y el bebé es mi hijo. Se queda también. Es mi decisión, y es final». El shock en el rostro de Beatriz fue monumental. Nunca, en todos los años desde el accidente, Mateo la había desafiado de esa manera. Beatriz lo miró, furiosa. Beatriz dijo: «¿Has perdido la cabeza? ¿Por ella? ¿Una criada?». Mateo miró a Clara, y por un instante, sus ojos se encontraron. En su mirada,
Clara no vio cálculo, ni deber, sino protección. Mateo dijo, ella es la madre de mi hijo. Y se le tratará con respeto en esta casa. Te pido que te retires. Beatriz se levantó, temblando de rabia. Le lanzó a Clara una mirada cargada de odio y promesa de venganza antes de salir del salón dando un portazo. El silencio que quedó era profundo. Clara estaba temblando, abrumada por la confrontación. Mateo se acercó a ella. Mateo dijo con voz suave, ¿estás bien? Ella solo pudo asentir. Él había elegido. La había defendido. En ese momento, frente a la amenaza externa, se habían convertido en un frente unido. Ya no eran solo dos personas viviendo juntas por conveniencia. Se habían convertido, sin darse cuenta, en un equipo. Y ese gesto de protección de Mateo significó más para Clara que cualquier otra cosa que hubiera hecho hasta entonces. Era una señal de que, quizás, sus sentimientos estaban empezando a ir más allá de la simple responsabilidad. La confrontación con Beatriz marcó un antes y un después en la relación entre Clara y Mateo. La defensa pública de Mateo la había conmovido profundamente, creando un nuevo nivel de confianza entre ellos. Sin embargo, el incidente también dejó una sombra de ansiedad. La amenaza de Beatriz seguía latente, y Clara temía lo que una mujer tan poderosa y despechada pudiera hacer. El estrés comenzó a afectarla físicamente. Una noche, unas semanas después, Clara se despertó con un dolor agudo en el vientre. Al principio, pensó que era una molestia normal del embarazo, pero el dolor se intensificó rápidamente, volviéndose insoportable. Asustada, se levantó de la cama y sintió un mareo abrumador. Consiguió llegar a la puerta de su suite y gritar el nombre de Mateo antes de que sus piernas cedieran. Mateo la escuchó. Irrumpió en su habitación en segundos, encontrándola en el suelo, pálida y con el rostro contraído por el dolor. El pánico se apoderó de su rostro. Toda su compostura fría se hizo añicos, reemplazada por un miedo puro y primitivo. La levantó en brazos con una facilidad sorprendente y corrió escaleras abajo, gritando órdenes a una somnolienta señora Inés para que llamara a una ambulancia. Pero no esperó. La llevó él mismo en su coche, conduciendo a una velocidad temeraria por las calles vacías de la noche. Durante todo el trayecto, le sujetaba la mano, su agarre firme y tranquilizador. Mateo decía una y otra vez, todo va a estar bien, Clara. Resiste. Estoy aquí. Ya no era el millonario distante, ni el jefe calculador. Era un hombre aterrorizado ante la idea de perderla a ella y a su hijo. En el hospital, la llevaron de inmediato a urgencias. Mateo fue relegado a la sala de espera, donde se dedicó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado. Rechazó el café, ignoró su teléfono que no paraba de sonar. Su mundo entero se había reducido a esa puerta cerrada detrás de la cual estaban luchando por la vida de Clara y su bebé. Pasaron horas que parecieron una eternidad. Finalmente, un médico salió. El rostro de Mateo era una máscara de angustia. Mateo preguntó con voz ronca, ¿cómo están? El médico le ofreció una sonrisa cansada. El médico dijo, hemos conseguido estabilizarla. Fue un susto, un cuadro de estrés agudo que provocó contracciones prematuras. La señora y el bebé están fuera de peligro por ahora, pero necesitará reposo absoluto durante las próximas semanas. El alivio que inundó a Mateo fue tan palpable que casi se tambaleó. Apoyó una mano en la pared para sostenerse, cerrando los ojos por un momento. Cuando pudo ver a Clara, ella estaba pálida y agotada, conectada a un monitor que mostraba el ritmo constante del corazón de su hijo. Él se sentó a su lado y tomó su mano. Sus ojos grises, por primera vez, estaban llenos de una emoción cruda y sin filtros. Mateo dijo con la voz quebrada por la emoción. Pensé que los perdía. En ese momento, bajo la luz fluorescente del hospital, todas las barreras entre ellos se derrumbaron. Ya no había clases sociales, ni contratos, ni condiciones. Solo había dos personas que habían estado a punto de perder lo más importante que tenían. Clara le apretó la mano. Clara dijo, estamos bien. Estamos aquí. Mateo se inclinó y, por primera vez, la besó. No fue un beso de pasión como el de la noche de la tormenta, sino algo mucho más profundo. Fue un beso tierno, lleno de alivio, de miedo y de una promesa silenciosa. En esa habitación de hospital estéril, en medio de la crisis, ambos se dieron cuenta de la verdad que habían estado evitando. Se habían enamorado. El bebé que había comenzado como una complicación se había convertido en el puente que había unido sus dos mundos solitarios, y el miedo a perderlo todo les había mostrado finalmente cuánto se necesitaban el uno al otro. Después del susto en el hospital, la atmósfera en la mansión Velasco se transformó por completo.
La orden de reposo absoluto para Clara cambió todas las dinámicas. Mateo se convirtió en su cuidador personal con una dedicación que sorprendió a todos, incluida la propia Clara. Trasladó su oficina a la habitación contigua a la suite de ella para poder estar cerca. Supervisaba personalmente sus comidas, asegurándose de que Elena le preparara exactamente lo que el médico había recomendado. Le leía libros, le ponía música suave y pasaban horas simplemente hablando. En esa quietud forzada, finalmente tuvieron el tiempo y el espacio para conocerse de verdad. Clara descubrió que el genio de los negocios era también un aficionado a la historia antigua y que tenía un humor seco e ingenioso que rara vez dejaba ver. Él, a su vez, quedó cautivado por la bondad de Clara, su resiliencia y la forma en que veía la belleza en las cosas más simples, algo que él había olvidado hacía mucho tiempo. Mateo comenzó a cortejarla de verdad. No con grandes gestos de riqueza, sino con detalles íntimos y personales. Un día, al mencionarle ella cuánto extrañaba el olor del jazmín del jardín de su antigua casa, a la mañana siguiente su habitación estaba llena de pequeños ramos de jazmín fresco. Cuando ella le confesó su sueño de estudiar diseño, él le trajo libros de arte y un set profesional de lápices y cuadernos, animándola a dibujar desde la cama. Mateo dijo: «Tienes un talento increíble, Clara. No dejes que nadie, ni siquiera yo, te haga dudar de ello». Estaba mostrándole un lado de sí mismo que había mantenido enterrado durante años. La llevó, a través de videollamadas, a conocer a la parte de su familia que no era como su tía Beatriz. Un primo que vivía en Italia y una tía abuela que era una artista bohemia y que acogió a Clara con una calidez virtual inmediata. Estaba abriendo su mundo para ella, no como una empleada o la madre de su heredero, sino como la mujer que amaba. Sin embargo, a pesar de la felicidad de estos momentos, una pequeña sombra de duda persistía en el corazón de Clara. Se sentía como en un cuento de hadas, pero temía que el reloj diera las 12 y todo desapareciera. ¿Podría ella, una chica sencilla de origen humilde, encajar realmente en su mundo de opulencia y poder a largo plazo? ¿Qué pasaría cuando el bebé naciera y ella ya no necesitara reposo? ¿Volverían a sus antiguos roles? Una tarde, le expresó sus miedos. Clara dijo: «Mateo, todo esto es maravilloso. Pero a veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. No pertenezco a este mundo». Mateo dejó lo que estaba haciendo y se sentó en el borde de su cama, tomando sus manos entre las suyas. La miró con una seriedad y una ternura que le derritieron las dudas. Mateo dijo: «Este mundo no era nada antes de que tú llegaras. Era una casa vacía, una vida vacía. Tú le diste color, le diste un corazón. No quiero que encajes en mi mundo, Clara. Quiero que construyamos uno nuevo juntos. Uno que sea nuestro». Le habló de sus propios miedos, de cómo ella y el bebé lo habían asustado porque le hacían sentir de nuevo, y sentir era algo que había evitado durante una década. Admitió que al principio solo pensó en la responsabilidad, pero que se había enamorado de su fuerza, de su bondad y de la forma en que lo desafiaba a ser un hombre mejor. Sus palabras eran el bálsamo que su alma insegura necesitaba. Se dio cuenta de que él no la veía como inferior. La veía como su igual, como su salvación. La barrera social que tanto le había preocupado se desvaneció, reemplazada por la certeza de un amor genuino y recíproco. El resto del embarazo transcurrió en una burbuja de paz y felicidad. Se prepararon juntos para la llegada del bebé, eligiendo el nombre, decorando la habitación del niño. Ya no eran un jefe y su empleada, ni dos extraños unidos por el destino. Eran una pareja, una familia en ciernes, esperando con ansias el comienzo de su nueva vida. El día llegó de forma tranquila, casi poética. Una mañana soleada, Clara sintió las primeras contracciones. Esta vez no hubo pánico, solo una calma expectante. Mateo, que había preparado un meticuloso plan de acción, la llevó al hospital con una serenidad que contrastaba fuertemente con la terrorífica carrera nocturna de semanas atrás. Estuvo a su lado en cada momento, sujetando su mano, susurrándole palabras de aliento, siendo la roca que ella necesitaba. Horas después, en la tranquilidad de una habitación privada, nació Nicolás Velasco. Era un bebé sano, pequeño, con un mechón de pelo oscuro como el de su padre y los ojos grandes y curiosos de su madre. La enfermera lo colocó en los brazos de Clara, y en ese instante, el mundo entero pareció detenerse. La emoción la desbordó, lágrimas de pura felicidad rodando por sus mejillas. Pero el momento que selló todo para siempre fue cuando le pasó el bebé a Mateo. Él lo tomó con una torpeza tierna, sus grandes manos pareciendo enormes al sostener el pequeño cuerpo. Miró el rostro de su hijo, y la última pieza de la muralla que rodeaba su corazón se derrumbó en polvo.
Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un gesto de emoción tan puro y sincero que a Clara se le encogió el corazón. Mateo levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella por encima de la cabeza de su hijo. En su mirada había un universo de amor, gratitud y asombro. Mateo dijo con voz ronca: «Es perfecto. Eres perfecta. Gracias, Clara. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme esto». En ese momento, Clara supo que todas sus dudas habían sido infundadas. El amor que veía en sus ojos era real y eterno. Pasaron los siguientes días en el hospital, en una burbuja de felicidad familiar. Aprendieron a cambiar pañales juntos, a calmar el llanto del pequeño Nico, a funcionar como un equipo, como padres. Mateo se negó a recibir visitas de negocios y apagó su teléfono, dedicando cada segundo a su nueva familia. Cuando llegó el momento de volver a casa, la mansión ya no se sentía como un lugar frío e imponente. Se sentía como un hogar. Elena y el resto del personal los recibieron con sonrisas genuinas, emocionados por la llegada del nuevo miembro de la familia. Esa noche, con Nico durmiendo plácidamente en su cuna junto a la cama, Mateo se arrodilló junto a Clara. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No era un anillo ostentoso y lleno de diamantes, sino una pieza sencilla y elegante, un anillo con un zafiro azul rodeado de pequeños brillantes, que le recordó a Clara el color del cielo después de una tormenta. Mateo dijo, tomando su mano: «Clara, sé que nuestro comienzo fue todo menos convencional. Empezamos con un error, con miedo y con desconfianza. Pero me has enseñado a amar de nuevo, me has enseñado lo que es un hogar. Me has dado el regalo más increíble, a nuestro hijo. No quiero ser solo el padre de tu hijo. Quiero ser tu esposo, tu compañero, tu familia, para el resto de mi vida. Cásate conmigo, Clara. No por un contrato, ni por conveniencia. Cásate conmigo porque te amo más de lo que jamás creí posible amar a alguien». Las lágrimas volvieron a los ojos de Clara, pero esta vez eran de una alegría tan profunda que casi no podía respirar. Ya no era la joven asustada que temblaba ante él. Era una mujer fuerte, una madre, y había encontrado un amor que nunca había soñado. Clara dijo con una sonrisa radiante: «Sí, sí, Mateo, me casaré contigo». Él le deslizó el anillo en el dedo, y encajaba perfectamente. Se besaron, un beso que sellaba un pasado lleno de dificultades y prometía un futuro lleno de amor. Miraron a su hijo dormido, el pequeño milagro que lo había comenzado todo. La historia que había empezado como un amor prohibido, una maldición social, se había transformado en la más hermosa de las bendiciones. Juntos, habían construido un puente entre sus dos mundos, demostrando que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de comienzos equivocados. Solo entiende de corazones que, contra todo pronóstico, encuentran el camino para latir al unísono.